Hola, buenas. Em, bueno, la prueba ya va a ser jueves. Les había prometido hacer ejercicios, así que la idea de este video es hacer varios ejercicios, unos 6 en total, que, bueno, ya vieron de la prueba pasada, que es la cantidad aproximada de ejercicios que les puede llegar a tocar en una interrogación. Em, Elegí, considerando la cantidad de ajís que tiene cada ejercicio, intenté elegir los que tuvieran más, digamos, mayor dificultad. Em, y bueno, que idealmente fueran lo suficientemente nuevos como para no perder el formato de las interrogaciones actuales, que es distinto a las interrogaciones más antiguas. Espero que esto les sirva. Eh, la idea es que nos demoremos como 1 hora y media, es decir, va a ser un video largo, pero espero que sirva para su estudio. Entonces, vamos a partir con listas. Primero vamos a partir con el fácil. Sería la pregunta número 4 de ese circuito. Entonces, me conecto acá y vamos a ver. Por si acaso no he leído los ejercicios, la idea es leerlos aquí durante el video y a partir de eso, digamos, armar como una especie de plan de cómo vamos a escribir el código y después ir resolviendo de a poco. Entonces, tenemos ese circuito. Dice que tenemos un circuito, distintas casillas de colores, tiene forma circular y un punto de inicio determinado. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este círculo, digamos, tiene distintos colores y aquí está el inicio. Se puede representar este circuito mediante una lista de strings, donde cada elemento de la lista es un carácter que simboliza el color de una casilla, siendo la primera el punto de inicio. Ya, entonces aquí tenemos B, R, A, R, A. ¿Por qué? Porque el punto de inicio es el verde, después viene rojo, azul, rojo, azul. ¿Ya? Y este vende a ser el punto de inicio por índice cero. Perfecto. La idea es definir la función encontrar colores circuito. Ya, yo siempre hago esto. El tiro, definir, encontrar colores circuito. ¿Ya? Porque nos están pidiendo definir una función, así que encontrar colores circuito. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué otra cosa hay que revisar al tiro? Hay que revisar si es que hay que solamente armar la función o ocuparla, u ocuparla. Entonces vamos a ver. Ya recibe una lista de strings que representa el circuito circular, es decir, recibe una lista de este formato. Tu misión es únicamente definir la función, ya entonces no hay que ocupar la función posteriormente, solamente definirla. Es decir, no vamos a recibir inputs, sino que los parámetros de la función van a funcionar como nuestro input. Esta función debe retornar una lista de strings con todos los colores del circuito sin repetirlos. La lista puede contener los resultados en cualquier orden. En los test cases siempre se mostrarán ordenados alfabéticamente. Ya, hay que retornar todos los colores sin repetición. ¿Ya? Bueno, a ver, voy a aprovechar aquí que puedo anotar cosas. Creo que con esta de acá, ¿no? Ya, entonces nos están pidiendo esto de acá, encontrar todos los colores. Entonces, a partir de esto, tenemos que retornar, a ver, dice una lista. Sí, una lista. Entonces, lista que diga B, R, A. Perfecto. No se pueden repetir, no puede aparecer de nuevo otra A, ¿ya? Esto no puede pasar. Y nos dicen además que el orden no importa, así que no nos tenemos que preocupar de nada de eso. ¿Cómo podemos encontrar todos los colores? Bueno, ya sabemos al tiro que si los colores están acá y queremos encontrarlos, queremos definirlos, digamos, hay que recorrer claramente. ¿Cómo recorremos? Con un for. ¿Qué podemos ocupar? ¿Un for in range o un for normal? Sí, la verdad podríamos ocupar cualquiera de los dos porque si ocupamos un for normal, vamos a recorrer elemento a elemento. No nos piden que guardemos el índice o algo por el estilo. Y si recorremos por índices,
digamos, va a dar lo mismo ya que los índices es como la versión más completa, por decir. Yo voy a ocupar índices porque me acomoda, pero si ocupan solamente recorrer elemento a elemento también serviría. Se recorre, ¿ya? Y hay que ir añadiéndolos en esta lista, porque esta lista claramente va a partir vacía, y tenemos que ir agregando a medida que no esté. Porque, por ejemplo, si encontramos la R, la añadimos en un inicio, y si cuando vuelva a aparecer, no hay que añadirla, ¿ya? Y eso implica que queremos definir qué cosas están adentro o no de la lista, y eso se hace con in. ¿Ya? Entonces recorrer, claramente vamos a necesitar que recorrer y ver los elementos, vamos a necesitar un in no es una condición, así que lo podemos asociar a qué, a un if, y así de a poquito se arma un poco el código. Ya, eso la idea es que lo logren hacer rápido, esa estructura del ejercicio, porque acuérdense que el tiempo es oro para la interrogación. Así que entramos acá. ¿Dónde están nuestros colores? Circuito. Acuérdense que estamos definiendo una función, entonces no vamos a trabajar con un input. El parámetro de la función es como nuestro input. Entonces vamos a poner for y in range, largo, circuito. Esto es para recorrer por índices. Y vamos a poner si circuito, el valor en el índice, no sé cuánto, es decir, el color que está en ese índice no está en lista salida. Lista salida, punto append, eso es para añadir los elementos, y le agregamos el color. Ya. Y esto no lo hemos definido, así que nos vamos para acá arriba y vamos a poner lista salida, es igual a qué, a una lista vacía, ya que es el inicio. Terminamos de recorrer y vamos a retornar esta lista de salida. Vamos a ver si funciona. Funciona, perfecto. Ya, entonces, ¿qué hicimos? Recorrer para poder ver los elementos y a partir de eso encontrar los colores. Pusimos esta condición que lo que hace es revisar si anteriormente el color estaba en la lista y si no estaba, lo agrega con append, ¿ya? Y esta lista en un inicio está vacía y la vamos llenando de a poquito y después la retornamos después del for, es decir, cuando terminamos de recorrer todos los colores, ahí terminamos, ahí la retornamos. Perfecto, con eso ya tenemos este ejercicio y el siguiente era el 2, ya que este tiene 3 ajís. Entonces vamos a hacer el ejercicio 2, que dice, la agenda de reuniones, este es del examen, el equipo docente desea realizar una reunión de larga duración en el día, pero para ello se requerirá conocer la disponibilidad de cada integrante. ¿Cuánto tiempo llevamos? Como unos 20 minutos. Ya. Cada integrante tendrá una lista de disponibilidad acorde al día. El día estará dividido en n módulos horarios, numerados de 0 a n-1. Ya, esto puede indicar un for. Eh, creo que, creo que fue en un ejercicio del I1 que pusieron algo, o uno de pruebas pasadas que pusieron algo así parecido y resultaba que era un while. No me acuerdo si lo vi en la ayudantía o si lo vi en la I1. Pero ojo, esto puede significar un for, porque esto claramente es un for in range, pero en algunos casos también podría ser un while, que esto solamente lo hacen para confundir. Ya. Y cada persona marcará una X si está disponible para asistir a la reunión en un módulo Y. Por ejemplo, Valeria en este módulo no puede estar, en este módulo sí, no, sí, no. Ah, perdón, al revés. En este módulo puede estar, en este no, en este sí, en este no. Perdón. Ya lo había leído bien al principio, solamente que me confundí con esto. Ya. Entonces, ahora sí. X está disponible, aquí está disponible, aquí está disponible. Entonces, índice 1, 3, 5, 6, 7. Ya, ahora hay que escribir la función max disponibilidad persona.
def max disponibilidad persona. Ahí que va acá adentro, persona. Ah, max disponibilidad. Ya, perfecto. Esto lo hago para rellenar nomás, para no perder la indentación. Ya, entonces tu objetivo esta vez será escribir la función que recibe una lista persona, ya, porque esta persona tiene su lista asociada de disponibilidad. Perfecto, entonces en realidad estamos recibiendo la disponibilidad de n módulos que indica su disponibilidad en cada uno de esos módulos en el formato descrito anteriormente. La función deberá retornar una lista de dos enteros en el formato inicio-fin que corresponde al periodo más largo de módulos disponibles consecutivos de la persona, donde inicio es el módulo en el que el periodo inicia y fin es el módulo en el que el periodo termina. Siempre habrá al menos un módulo disponible. En caso de empate, se debe retornar el periodo que inicia en el módulo más temprano, es decir, aquel con menor índice. Solamente hay que definir, ya perfecto, no hay que ocuparla, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta tiene una duración, entonces, eh, digamos, es muy corta, esta tiene una duración y esta tiene tres. Entonces habría que retornar una lista que contenga este índice y este índice. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 y 7. Ya, ¿cómo podemos hacer para conseguir esos valores? Hay que recorrer claramente. Ahora sí hay que recorrer por índice. ¿Por qué? Porque nos piden retornar los índices. Entonces, incluso si tenemos los valores, no nos basta. Necesitamos saber dónde están ubicados los valores. Hay que recorrer, ¿sí? Eh, Hay que recorrer y comparar, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar cierto largo, pero después vamos a encontrar otro grupo con cierto largo. Y hay que comparar que si este es más es más grande, digamos, tiene una duración más larga que esta o no. Aquí, por ejemplo, tiene una duración de 3, esta de uno, entonces claramente esto iría a ganar. En caso de que solamente estuvieran estos dos módulos, nos dicen que el primero es el que manda, ¿ya? Porque si tiene el mismo largo, el primero es el primero que aparezca, digamos, es el que va a ganar, por decir. Considerando eso, la comparación tiene que ser mayor. Solamente si es mayor, digamos, hay que actualizar estos valores. ¿Ya? Entonces recorremos. Si es un X, podemos empezar a, digamos, definir un periodo. Cuando termine de ser X, vemos si es que hay que actualizar los valores y se actualiza si es necesario, si no, no, y seguimos recorriendo hasta el final. Entonces vamos a ver. Claramente hay que recorrer un for in range. ¿Por qué for in range? Porque acuérdense que nos interesan los índices. Entonces vamos a poner largo, persona. Acuérdense que persona es una lista con su disponibilidad, así que eso estaría para obtener los índices y con los índices los valores. Si estamos en el índice 0, hay que revisar si es un X. Entonces vamos a poner if persona y es igual a X. Ahí hay que empezar a contar un turno. Aquí podemos poner lista periodo o lista índices, digamos, que va a ser 0 y 0, ya una lista vacía. Nos dicen así que aquí que siempre va a haber al menos un módulo disponible, así que no hay que preocuparse de que el valor tenga sentido porque va a haber un módulo que reemplace ese valor inicial. Duración 0, ya, porque es como un valor neutro, digamos. Entonces, si tiene un valor de X, hay que empezar el conteo. Y vamos a poner, ya está la duración, max duración. Y esta va a ser duración, eh, digamos, momentánea, por decir. Momentánea y esta va a ser máxima. ¿Y qué otro valor nos interesa? Nos interesa saber los índices de inicio, índice 1 y el índice final, que es el índice 2. Ya. ¿Por qué puse esto acá? Porque, perdón, voy a mover esto para acá mejor.
Estos van a ser los valores máximos, valores de comparación, y estos van a ser valores auxiliares. Esto nos va a guardar la posición inicial una vez que encontremos un X. Esto va a guardar la posición final. Y este de acá nos va a contar, digamos, cuánto es la duración de ese periodo. En caso de que esta duración, que viene a ser una variable auxiliar, sea mayor a esta máxima duración, actualizamos los valores mayores. ¿Ya? Entonces, al final esto está cumpliendo la función de variables auxiliares. Ya, entonces persona X, o sea, perdón, si es que, digamos, el módulo en el índice I de la persona es un X, es decir, está disponible, vamos a poner índice es igual a I y vamos a empezar a sumar. Relación más igual 1. Perfecto. Ya, ya esto va a tener un problema porque si después va a seguir caminando y si hay un X después, lo va a volver a actualizar, entonces va a actualizar esto de nuevo y esto lo va a sumar, que esto estaría bien, pero este valor no tiene que seguir actualizándose, solamente tiene que ocurrir la primera ocasión. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, poner algo tipo un valor que indique, digamos, que no está siendo considerado, todavía no hay un valor de inicio, entonces podemos ponerle -1 y aquí poner if índice 1 es igual a -1, ahí actualizamos el valor. ¿Ya? Y en caso de que no sea X, si no es X, tenemos que hacer que, ya, eso va a tener un detalle. Sigamos con el ejercicio y van a ver que va a haber un problema con lo que voy a hacer. Y entonces, en caso contrario, es decir, por ejemplo, si fuera nada, al terminar, digamos, de revisar acá, la idea sería revisar si hay que actualizar los valores. ¿Ya? Entonces aquí, si encontramos un X, vamos sumando la duración, actualizamos el valor de índice inicial. Y en caso de que no sea X, es decir, ya se terminó el periodo, digamos, empezamos a actualizar los valores. Entonces vamos a poner índice 2 es igual a I, ¿ya? Y vamos a poner que la duración, perdón, vamos a poner, en caso de que la duración sea mayor a la máxima duración, vamos a poner max duración es igual a duración, y vamos a poner aquí que el valor de la lista de índices va a ser igual a el índice 1 y el índice 2. ¿Ya? ¿Y qué más? Después de ver si esto ocurrió, hay que reiniciar las variables. Entonces hay que poner duración es igual a 0 y hay que actualizar estas dos también para que sean 0 y 0. Índice 2 en realidad no es necesario. Podríamos no depender de índice 2. Podríamos simplemente borrar esta variable y dejar este valor como i. Pero dejémoslo para que quede más claro. Ya. Ahora, esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Aquí, cuando terminamos el for, vamos a retornar lista int. Ya, vamos a ejecutar y va a salir que está malo. Ya, perfecto. 5, 7, 5, 8, 1, 3, 1, 4, 8, 10, 1, 2. Ya, este de acá, el error es algo que no me había dado cuenta. Aquí le puse el índice final es igual a i, pero esto ocurre cuando no es x. Es decir, en realidad debería ser el final debería ser el punto anterior. Así que le restamos 1 y con eso debería bastar para arreglar este caso y este caso. ¿Ya? Pero este tipo de casos nos está entregando un valor nada que ver. ¿Y por qué ocurre?
El tema es que, eh, ¿cómo se dice? El tema es que primero que todo, esto asume que nos vamos a encontrar con un X primero y después con, digamos, una nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si nos encontramos con un, digamos, un no válido al inicio? Se va a ejecutar esto de acá, la duración puede ser que de mayor. Ah, no, en realidad no va a ser un problema eso, porque si nos toca eso al principio, la duración va a ser cero y eso no va a ser mayor a max duración, ¿no? Entonces eso no es un problema. Curioso. Aquí nos indica que es 1, 1. Ah, ya sé cuál es el problema. Me equivoqué. Ya. Yo creí que esto iba a ser un problema, pero en realidad no. Lo que les mencioné pensaba que digamos, esto no iba a funcionar si es que había un no X al inicio, pero si hay un no X, lo que va a pasar es que se va a activar esto de acá y duración va a ser cero y eso no va a ser mayor a max duración, entonces no se va a activar esto y solamente vamos a quedar con valores, digamos, reiniciados. No, no va a pasar nada. El verdadero problema está acá, que tenemos casos donde ya encontramos este, pero al llegar acá, digamos, cuando los X están al final, no se actualiza el valor. ¿Y eso por qué ocurre? Porque efectivamente nosotros entramos acá y para que se cierre el ciclo, digamos, y actualicemos los valores de duración, estamos asumiendo que eso va a ocurrir dentro del ciclo, dentro de este for. Entonces, en este caso, por ejemplo, se llegó al final. El llegar al final, nunca ocurrió que hubiera un no X. Y como no hay un no X, nunca se ejecuta esta condición else. Siempre se ejecuta esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que, digamos, para obligar a que ocurra esta condición al final? Podemos simplemente repetirla. Ponemos esto al final y digamos, si es que no ocurre dentro del for, dentro del ciclo, entonces entramos por acá y decimos ya, la duración era mayor, si no, si era mayor, entonces actualizamos los valores. Y con eso quizás debería funcionar. Mm, No, no funcionó. Vamos a ver. Duración, duración. Se ejecuta este X todo el tiempo. Se debería... Curioso, curioso. Ya, vamos a ver por qué. Entonces, print duración. Ya, en caso de que estén en la interrogación y no sepan qué hacer, ocupen print. No pasa nada. Ya, vamos a ver qué pasa. En el caso 10, por ejemplo. Me marca de que duración es 5 y que max duración es 0. Entonces eso me debería dar que duración es mayor a max duración. Ah, claro, pero este valor lo estoy actualizando acá adentro. Entonces vamos a poner acá afuera que índice 2. Claro, está entrando acá adentro, pero índice 2 no lo actualiza, entonces lo deja con valor 0. Entonces lo que vamos a hacer es acá poner índice 2 es igual a i. ¿Por qué igual a i? Porque ese es el último valor, digamos, acá dentro del range que es válido. Eh, ¿Por qué no le restamos 1? Porque, eh,
porque digamos, esto había que restarlo porque estábamos revisando X, 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 y de la nada nos aparecía esto. Entonces, claro, al llegar a este valor, si le poníamos Y, estamos considerando este valor como parte de la duración y en realidad solamente estos son parte de la duración. Entonces había que restarle uno. Pero este caso corresponde a cuando el X está al final. Entonces ese índice Y es parte de la duración. Entonces lo dejamos ahí y ahora sí debería funcionar. Ya, perfecto. Nos demoramos un poco más, como unos 15 minutos, pero se logró. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos básicamente? Recorrer. ¿Ya? En caso de encontrarse con un X, empezar a aumentar la duración y en caso de encontrarse con una nada, un no X, verificar si es que la duración alcanzada era mayor al máximo de duración, actualizar los parámetros y reiniciar las variables auxiliares. Ya, pusimos esta condición acá para evitar que el índice 1 se actualizara todo el tiempo, cada vez que apareció un X, y así mantener el índice de inicio. Eso con un valor que sabemos que digamos, nunca se va a alcanzar. Y además agregamos esto al final, ya que a veces ocurre que dejamos una condición que depende de, digamos, encontrar una especie de valor final. Y si no, si nunca se encuentra ese valor y se sale del for, entonces nunca se ejecuta a pesar de que efectivamente ya se terminó de revisar todo. Entonces al final lo que hicimos fue agregar esta condición como una revisión extra al final, en caso de que no se hubiera revisado anteriormente dentro del for. Esto no siempre es necesario, pero en este caso sirve para hacerlo. Ya, perfecto. Entonces, eso eran los ejercicios de listas. Ahora vamos a pasar a listas de listas. Tenemos dos ejercicios, uno con 4 GIS, así que va a ser muy entretenido, y otro con 2 que, bueno, va a ser entretenido igual. Habían otros con 3, pero eran más antiguos, así que no los quise hacer. Ya. Espera un momento. Era el ejercicio, sí, el 4, ¿verdad? Sí, este es el 5. Ya, perfecto. Ya, entonces dice, eh, tenemos un DCC Color Blocks, nos podemos encontrar diversos tipos de piezas, tal como se ve a continuación. Esto es listas de listas, así que acuérdense que si tenemos listas de listas, la lista general, digamos, viene a ser una lista que encasilla de acá hasta acá, y las listas individuales funcionan como filas, las listas individuales dentro de la lista. Entonces, esto sería una lista, otra lista, otra lista, y la lista general que encasilla de aquí para acá. Y cada una de estas listas individuales representa una fila. Algo así seguramente va a ser. El tablero se representa como una lista de listas de enteros. Cada tipo de pieza está representada por un entero diferente y los espacios vacíos se representan con un cero. Ya, entonces, esta imagen es igual a esta. ¿Por qué? Porque aquí hay un 777 que representa el cuadrado rojo. Aquí hay varios unos que representan no sé cómo se dice, esta pieza azul. Después los 5 representan esta pieza verde y después los 2 la pieza amarilla. Entonces, números representan piezas individuales, los ceros vacíos. Cada celda del tablero se puede representar como una coordenada, es decir, una lista de enteros, fila, columna. La pieza roja ocupa 4 celdas, es decir, la lista de coordenadas 02, 03, 12, 13. Deberás definir la función es posible insertar tablero pieza, la cual recibe una lista de listas de enteros tablero y la lista de listas pieza con todas las coordenadas de una nueva pieza. La función debe retornar true si la pieza puede ser insertada en el tablero, es decir, si las coordenadas que ocuparía la pieza están vacías, y false en caso contrario. Ya, perfecto. Ya. Primero que todo, ya solamente hay que definir la función, entonces partamos al tiro con copiar esto y pegarlo por acá. Entonces vamos a poner def, pegamos los puntos, siguiente, bla, bla, bla. Y lo que vamos a hacer es recibir un tablero que va a tener el formato de por acá, una lista de listas,
donde estas listas son las filas, y después vamos a recibir una pieza que tiene el formato de acá, donde son las coordenadas de la pieza. Y queremos revisar si podemos poner esta pieza representada por estos 4 elementos, digamos por estas 4 coordenadas, si la podemos poner en este tablero de acá. Si esto es una coordenada, ya sabemos que esto es el X, esto es el Y, lo cual en listas de listas es equivalente a decir lista de listas, digamos, X, Y. Eso si lo vemos de forma gráfica. ¿Ya? Entonces, esto de acá es el X, esto de acá es el Y. Sabemos que si hay una pieza, va a haber un valor que sea distinto de 0 en esa ubicación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si este valor de acá, 0, 2, sería 0, fila 0, columna 2, 0, 1, 2. ¿Ya? Como aquí hay un 7, sabemos que no vamos a poder poner esta pieza acá. Pero en cambio, si por ejemplo aquí dijera 0, yo qué sé, 0, 7, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí hay un 0, entonces el espacio para esta coordenada está vacío. ¿Ya? Y a partir de eso, digamos, hay que automatizar el proceso, hay que recorrer esto con un for o algo por el estilo, y revisar, digamos, todos los casos, si es que todas las coordenadas tienen espacios vacíos, es decir, ceros. Y si todas las coordenadas tienen espacios vacíos, retornamos true, es decir, la pieza se puede insertar. Y si alguna de estas, de estas coordenadas tiene un valor, es decir, un número distinto de 0, no se puede insertar la pieza porque hay algo en ese espacio. Entonces, como dije, hay que recorrer por, digamos, coordenada en pieza. ¿Ya? Podríamos hacerlo con InRange. Lo podríamos hacer, sería más, yo repito, yo encuentro que el for InRange, en el caso de listas es mucho más general, pero en este caso no es estrictamente necesario, ya que no nos piden retornar un índice o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces vamos a poner por coordenada, que viene a ser una lista, son listas de listas, entonces va a ser esta lista, después esta lista, después esta lista, bla, bla, bla. Por coordenada in-pieza, vamos a revisar si es que está vacío el espacio. Entonces, if tablero coordenada 0, ya el valor de x, y después acá, coordenada 1, si eso es distinto de 0, entonces vamos a retornar falso, ya que significa que hay un elemento en la coordenada de nuestro interés. Y como hay un elemento en esa coordenada, ya que es un valor distinto de 0, no se puede poner la pieza. Pero en caso de que recorramos todo, lo recorremos entero y digamos, en ningún momento se activó esta condición, es decir, todos los espacios que revisamos, todas las coordenadas que revisamos tenían valor 0, vamos a retornar true. Perfecto. ¿Ya? Repito, acuérdense que esta pieza, las listas dentro de esta lista corresponden a coordenadas. Por eso yo simplemente reemplacé aquí. Para mayor claridad, yo podría haber puesto esto y es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, la coordenada 0 corresponde al X, a la fila, la coordenada 1 corresponde al Y, a la columna, y si reemplazamos, vamos a obtener el espacio en esas coordenadas. ¿Ya? Y repito, que es distinto de 0, significa que hay algo, no se va a poder posicionar la pieza. Entonces retornamos false. Y si no, true. ¿Por qué no hicimos un else? Y aquí poner return true, porque acuérdense que el return bloquea. ¿A qué me refiero con bloquea? Ignora todo lo demás y simplemente se sale de la función.
¿ya? Entonces, si hubiera hecho esto, en la, digamos, en el instante en el cual aparezca un número cero, se va a activar el true y se va a salir de la función. Y esa no es la idea. La idea es revisar todas las posiciones y una vez que se revise todo, podemos decir, ah, ya, como no había como no había nada ocupando ese espacio, entonces podemos poner la pieza. Ya, aquí ejecuto y también me va a dar, bueno, perfecto. Después el 5, este era el que tenía muchos ajís. Ya, entonces dice, hay muchos tipos de piezas. Esta es la continuación del otro ejercicio, así que es parecido. Una de las piezas en particular será una T como la siguiente. Deberás definir la función número posibles tablero, la cual recibe una lista de listas de enteros tablero y retorna un entero que indica cuántas veces diferentes cabría la pieza T en las celdas vacías del tablero. Uf, eso está difícil. La pieza T siempre se considera con la orientación mostrada anteriormente y sin rotarla de ninguna manera. Ya, lo hicieron más fácil. Creí que había que revisar todas las posiciones posibles. Recordemos que en la lista de listas del tablero, las celdas vacías se representan con el entero cero. Ya, solamente hay que definir la función, bla, bla, bla. Ya, tenemos la suerte de que no hay que girarla. Es decir, siempre va a estar en esta posición. Y como sabemos que siempre está en esa posición, sabemos que hay una cantidad limitada, digamos, de zonas donde podemos revisar si es que cabe la pieza o no. Y además podemos aprovechar algo muy importante que es la pregunta del ejercicio anterior. Ya es posible insertar. Entonces podemos tomar esto y ponerlo acá, ya que esto nos dice si es posible insertar una pieza o no. Entonces lo único que hay que hacer es ver todas las posiciones donde podría estar esta pieza, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo no podría tomar esta pieza y ponerla por acá, por ejemplo, así como voy a aprovechar que tenemos el lapicito. Yo puedo poner la pieza acá, ¿ya? No hay problema. También la puedo poner acá, acá, ¿ya? Pero yo no puedo poner la pieza por acá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se sale del tablero. Tampoco la puedo poner acá porque se sale del tablero. Tampoco. Entonces, la única pega de este ejercicio es revisar, asegurarse de que estemos revisando, digamos, zonas dentro del tablero y luego que tengamos esa zona, digamos, empezar a ocupar esta función. Ya. Y lo otro es que si vamos a ocupar esta función, tenemos que actualizar este valor de pieza, que eso también tiene sus complicaciones. Entonces veamos. Primero que todo, ¿por qué posiciones se puede ir? ¿Podemos estar pegados acá? Sí. Acá no podemos estar tan pegados. Eso desde el punto de vista de esta posición central. O sea, aquí sí, aquí no. No podemos estar pegados aquí en las esquinas, en los lados de arriba y abajo. Ya, entonces, habría que hacer algo tipo, ¿cómo le podríamos hacer? Ya, definir una especie de posición inicial de la pieza. Vendría a ser por acá. Ya asumimos que va a tener el tamaño. Mm. Ya voy a asumir que el tamaño va a ser lo suficientemente grande para que por lo menos haya una posición válida. Ya, eso quizás sea un error. Ahí lo vamos a ver. En el fondo voy a asumir que no va a haber un tablero de 2 por 2, sino que por lo menos de 3 por 3. Entonces vamos a poner que la pieza va a tener un valor de índice inicial, digamos. O sea, no de índice, perdón, va a tener un grupo de coordenadas inicial igual a este valor de acá, que vendría a ser 0, 0. Este valor de acá, que vendría a ser 1, 0, 2, 0. Y finalmente 1, 1.
Entonces, en fondo, vamos a partir acá. Vamos a revisar. Vamos a poner, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer que se vaya moviendo hacia acá y después hacia acá. Ya, entonces hay que poner un for que se mueva hacia acá y otro que se mueva hacia abajo. For i in range. For i in range de largo tablero. Ya eso nos va a entregar la lista de por acá para moverlo hacia abajo. Y después vamos a poner for j in range largo tablero en la posición i. Es cuadrado, así que esto le podríamos poner 0 y daría lo mismo. Pero vamos a poner i. ¿Ya? Y esto nos va a ir alterando, digamos, el índice más interno. Este cambia el externo, es decir, el correspondiente a filas, y este cambia el de columnas, el índice de columnas. Con eso vamos a poder alterar estas posiciones e ir moviéndolo hacia allá o hacia acá. De hecho, podríamos aprovecharnos de eso. Si nos vamos a aprovechar un poco de eso, vamos a poner que las filas, los índices de fila va a partir desde el 1, va a llegar hasta el largo del tablero, menos 1. Vamos a poner acá que va a partir en 0 y va a llegar hasta este valor menos 1. Si el valor de columna va a llegar hasta acá. ¿Ya? Aquí 0, hasta acá solamente. Y este va a partir de acá y va a ir hasta acá. ¿Por qué? Porque así vamos a poder mover esta figura desde este cuadradito central y lo demás lo vamos a ajustar a ese valor. Ya estos valores de acá los vamos a ajustar. Entonces ahora I y J van a tomar todos los valores posibles para este cuadrado central y los otros valores los vamos a ir ajustando a mano. Entonces en vez de hacer esto, perdón, voy a tener que, en vez de escribir esto a mano, vamos a poner, dividir. Ya, perfecto. Vamos a poner valor de I. Ya, esta es la pieza de arriba. Entonces va a tener el valor de I, sí, pero va a tener el valor de J menos 1. Perfecto. Aquí va a tener el valor de I, que es el valor de J. Aquí el valor de I, el valor de J más 1. Aquí vamos a tener el valor de I más 1 y el valor de J. Perfecto. Entonces ahora tenemos todos los índices posibles para este cuadrado central y lo que hacemos es ir, digamos, cambiando esos valores con los for y vamos a poner las coordenadas en base a esos valores. Entonces, este is, como el i corresponde a todas las posiciones para este cuadrado, este va a tener los mismos i, pero va a tener un j distinto. ¿Ya? ¿Qué valor de j? De j menos 1. ¿Verdad? Creo que lo escribí al revés. Sí, lo escribí al revés. Este es el valor de j, porque dije el valor de i, pero esto es j, esto es columna. Y esto es i. Entonces, esto en realidad, el valor de x es el de fila. Uy, esta es la parte complicada, que idealmente lo mejor es tener un papelito y listo. Ya, el valor de i es desde el 1, desde el 1 hasta el tablero menos 1, es decir, son todos los valores que debe tener esto. Y entonces efectivamente son todos los valores para las filas. El valor de j es de 0 hasta acá menos 1.
Entonces esto tiene que partir con I. Aquí pueden adelantar el video porque tengo que tomarme un ratito para pensarlo sin confundir. Esto sería I. Uy, me bloqueé. Claro, I es igual a... Como si lo tuviera dado vuelta. ¿Podría ser J? Pues sí, creo que esto lo puse al revés. Creo que la resta. Sí, eso yo hice mal. La resta la puse mal. Ya, este en realidad no es I, no es J menos uno, es I menos uno. Y es J igual. Estos son los valores, efectivamente. Esto es I más uno. Y en eso me confundí, puse mal la resta y todo eso. Esto sería I, esto es J más uno. ¿Ya? Porque es la siguiente columna, entonces J más uno es la misma fila respecto al central. Este es el cuadrado central, este es el cuadrado siguiente, digamos abajo del central, entonces tiene un espacio de fila más, y este es el anterior, entonces I menos uno. Ya, ahora sí, la mía. Ya, entonces con eso tenemos todas las ubicaciones posibles para esta pieza, y después vamos a ocupar, es posible insertar. Entonces, if es posible insertar tablero, coma, pieza, ya, es decir, si es que nos entrega true, es decir, cabe la pieza, vamos a hacer un contador. A esto ya no lo necesitamos, lo podemos borrar. Vamos a hacer un contador que parte en cero, y si la pieza cabe, es posible insertarla, entonces vamos a poner contador más igual uno. Y al final vamos a retornar contador. Ya, perfecto. Con eso debería bastar. Ya. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue buscar, aprovechar, digamos, la función anterior que ya armamos, que nos dice si es que es posible insertar la pieza o no, y la reutilizamos. Lo otro que hicimos fue armar una pieza, digamos, no armar una pieza, digamos, armar todas las combinaciones posibles de las coordenadas de las piezas en base a un recorrido de dos for, donde I corresponde a las coordenadas X, J corresponde a las coordenadas Y, y lo que hicimos fue alterar el rango, los valores dentro del rango, para no considerar ubicaciones no válidas, como por ejemplo que el cuadrado central esté, digamos, esté en la ubicación de I0, entonces el cuadro que está encima estaría fuera. También se podría haber hecho considerando este como nuestro cuadrado principal, pero en ese caso habría que alterar todos estos valores para, en vez de restar, sumar uno, sumar dos, etc. Y después, como es la función, si es que era válido, entonces asumamos al contador y listo. Ya, perfecto. Con eso ya tenemos listo estos ejercicios, ¿sí? Y va quedando lo de recursión. Llevamos una hora, lo cual... Perdón, me están escribiendo algo. Ya llevamos una hora, lo cual es muy bueno. Eh, Nos quedan dos ejercicios. Los de recursión podrían, no sé, en general hacen uno. Es raro que hagan dos porque en general les cuesta harto recursión. Pero si les llega a tocar dos, entonces tienen que estudiarlo nomás. ¿Cómo funciona recursión? A varios les confunde. ¿Por qué les confunde? Porque recursión es muy parecido a ocupar un while dentro de una función. ¿En qué sentido? Cuando ustedes tienen un while, ya, tienen un while,
tienen una condición, ¿ya? While condición, hacemos algo y cuando la condición para, se sale y podemos hacer, por ejemplo, un print de un valor X que estaba aquí adentro. Entonces aquí, por ejemplo, X más igual 1. Aquí hay un valor inicial de X igual 0, ¿ya? Y eso nos entrega, digamos, el resultado. Ocupar funciones recursivas es casi lo mismo. De hecho, por eso muchas veces ustedes no ocupan recursión porque se sienten tentados, digamos, o no la ocupan bien, porque se sienten tentados por ocupar un for para reemplazar la recursión. Entonces ocupan una función, le ponen un for y hacen lo mismo. Porque es verdad, al final es eso, una función recursiva es una función que se llama a sí misma para repetir un proceso. Es decir, estamos iterando un proceso varias veces. Entonces, ¿qué es lo que utiliza una función recursiva? ¿Ya? Va a tener un parámetro, ¿ya? Que cuando llamamos a la función tiene un valor inicial, es decir, corresponde a esto de acá. Después vamos a tener un proceso, donde en ese proceso X tiene que cambiar, ¿ya? Porque esta condición no lo puse, pero esta condición es algo que debe depender de X en el contexto de recursión. ¿Ya? Entonces vamos a tener un proceso donde este valor tiene que cambiar. eh, entonces le vamos a poner más igual 1. Ah, perdón, no, eso no. ¿Ya? Esto de aquí corresponde a esto de acá, el proceso. ¿Ya? Y vamos a tener al final, o al inicio, depende de cómo sea el ejercicio, una condición que dice, si es que X, digamos, condición de X, cumple cierta cosa, vamos a retornar un valor. ¿Ya? No tiene por qué ser X, pero vamos a retornar algo. ¿Ya? Y en el caso contrario, si esta condición corresponde a esto de acá, y en el caso contrario, vamos a llamar a la función de X. Pero ojo, este valor de X cambió. Entonces, si partió en 0, ahora va a tener un valor de 1. Entonces va a ir cambiando la función. Acuérdense de eso. Eh, si es que, digamos, tenemos una condición que depende de X, X tiene que cambiar. Si no, vamos a tener un iterador infinito. ¿Ya? Entonces, esta es como, básicamente es lo mismo. Es lo mismo. Solamente que tenemos como un formato de función y esto era con un while. Ahora, hay otro pequeño detalle que es que tenemos dos tipos de funciones recursivas. Unas son las funciones recursivas sin memoria, ya donde el valor importante es el final. ¿Por qué? Porque repetimos el proceso, repetimos, repetimos hasta que se cumple la función y solo vamos a retornar este valor. Porque cada vez que llamamos esto, este retorno es como una especie de standby. Este retorno lo que dice ya, hay un valor, pero todavía no sé cuál es, vamos a repetir el proceso hasta que eventualmente encontremos el valor. Entonces esto no tiene un valor fijo. Depende únicamente del valor final, una vez que esta condición de salida se ejecute. ¿Ya? Y ahí se va a ir como devolviendo, ¿ya? Hasta llegar a la primera iteración, y eso es lo que se va a retornar y se va a mostrar, digamos, como resultado. ¿Ya? Pero esto es sin memoria, entonces solo importa el valor final. Pero en algunos casos tenemos una función recursiva con memoria, ¿ya? Donde vamos a tener un valor, por ejemplo, hola, o lo que sea, le vamos a poner aquí recursión X. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir repitiendo la recursión. Cada vez que se repita, va a quedar un valor. No tiene por qué ser hola. Puede ser, por ejemplo, no sé, variable.
Ya es una variable que es el valor de x, no tengo ni idea. La variable es igual a x. ¿Ya? Tenemos este valor y le vamos a agregar ese valor, le vamos a agregar o sumar eh, el valor que se obtenga de la siguiente iteración. Y en la siguiente iteración, si es que no se cumple esta condición, el valor va a ser otro valor más el valor de recursión siguiente. Entonces lo que vamos a tener es esto. Var, digamos, en iteración 1 más var en iteración 2 más bla, 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 hasta variable en la iteración n y el valor final. ¿Ya? Porque al llegar acá vamos a tener valor final y ahí se va a sumar todo. Pero como podemos notar, entonces no importa solamente el valor final, sino que también los valores intermedios. Esto es muy común cuando son funciones de recursión con string. Entonces ténganlo en cuenta. Ya, ya repasamos rapidito. Nos van quedando como unos 20 minutos. Entonces hagamos esto rapidito. Ya. Entonces, dice, una de las mecánicas por implementar de TCC CrossSums es la validación de filas. Una fila es válida si la suma de los números almacenados en ella es igual a la suma objetivo asociada a esa fila. Dado el tablero anterior, podemos comprobar que la cuarta fila es válida. La cuarta fila, dado que la suma de 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 5 es 2. Entonces, este valor de suma total es equivalente a esto. Entonces, es válida esa fila. La primera fila, en cambio, no es válida ya que no da la suma, bla, bla, bla. Y hay que escribir esta función que dice validez fila, números total, que va a recibir la lista de números correspondiente a una sola fila del tablero. Ya no nos van a entregar el tablero completo, es solo una fila. Y la suma total de una fila por separado. Ya nos van a entregar esto y nos van a entregar el valor total. Ya, perfecto. Entonces, total, y estos son los números. Ya. Hay que retornar true si es que la fila del tablero es válida o false en caso contrario. Tu función debe ser recursiva. Si la función no es recursiva, se elimina el puntaje. Ojo que eso sí pasa en la interrogación si no ocupan recursividad. Es de los pocos ejercicios que les van a revisar que sea recursivo. Entonces, si no lo hacen recursivo y tienen todo el puntaje, se los van a quitar. Ya, perfecto. Entonces, armamos esto de acá. Copiamos. Ah, se me olvidó que tengo que... pues, interfilan esto. Tres. Ya, ponemos acá. Def, alias fila, dos puntos. ¿Y qué vamos a hacer? Tiene que ser recursivo. Tiene que ser recursivo. ¿Qué podríamos hacer para que sea recursivo? Ya no les voy a mentir, yo me acuerdo del semestre pasado cómo se hacía, por lo menos cómo lo hice yo. Eh, claro, como lo entregan por separado, lo que se puede hacer es, como sabemos que esto es una lista, y esto es el total, ¿ya? Ojo que acuérdense que uno de estos valores siempre tiene que cambiar, no necesariamente todos, pero por lo menos uno. Entonces lo que vamos a hacer es esto, ir sumándolo de a poco, y una vez que sepamos que el largo de esta lista es 1, es decir, que nos quede solamente un elemento, vamos a comparar ese elemento con el total. ¿Ya? Una forma para alterar los dos valores es hacerlo con resta en vez de suma. ¿A qué me refiero? Cada uno de estos valores los vamos recorriendo, se los vamos restando al total, y una vez que ya no queden elementos acá, si este valor es cero, entonces la fila era válida. Pero eso es un poquito más complicado conceptualmente. Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, básicamente lo mismo. En vez de
restarlos, lo que hacemos es sumarlos internamente. Y cuando solamente queda un elemento, porque vamos a sumar el primer elemento con digamos, índice 0 con el índice 1, nos va a quedar solamente un elemento, de nuevo índice 0 con índice 1, hasta que solamente quede un valor. Los comparamos y si son iguales, entonces da el resultado. Digamos, es válida la fila. Entonces vamos a hacer... eh, pero ojo, algo que ustedes podrían decir es, ya, entonces vamos a recorrer todos estos elementos y vamos a hacer esa suma de una y lo vamos a borrar. Cuidado. En las funciones recursivas, siempre que ustedes piensen, aquí quiero ocupar un for, no lo hagan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la recursión tiene que venir de la función en sí, no de un for. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes hacen el llamado a la función, un retorno de la función, con los valores cambiados, etcétera, eso es, digamos, como el for que se les tiene que venir a la cabeza. ¿Ya? Pero no un for tal cual, sino que una especie de for implícito, porque al hacer el llamado a sí mismo, va a ocurrir la repetición. ¿Ya? Entonces, vamos, quizá no se entiende muy bien, pero creo que resolviendo el ejercicio se va a entender. Entonces, vamos a hacer, ¿qué cosa? En vez de hacer un for, elementos, y números y bla, 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 vamos a hacer esto. Vamos a poner números, el valor -2 va a ser igual, o le vamos a hacer un más igual del último valor. ¿Ya? Al antepenúltimo le sumamos el último. Vamos a quitar el último. Perdón, números.pop. Pop quitaba el primero creo que quita el primero. Ya, entonces vamos a dejarlo ahí. Creo que pop quita el de índice 0, entonces vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner índice 1, le sumamos el índice 0, quitamos el primer elemento, eh, y después vamos a hacer, sí, es que el largo de números es mayor a 1. Vamos a volver a llamar a la función validez fila, pero con esta lista de números que sabemos ahora es distinta. ¿Por qué? Porque le hicimos un pop. Cambiamos esto. ¿Ya? Esta condición está asociada a nuestro fin 1. ¿Ya? Y en el caso contrario, es decir, si solamente tiene un valor igual a 1 o 0, lo que vamos a hacer es if números 0 es igual a total, return true, y si no, de hecho ni siquiera es necesario el else, return false. ¿Por qué no es necesario el else en ese caso? Lo podemos agregar, pero no lo puse porque si esto no se cumple, entonces esto no se va a activar y necesariamente vamos a caer aquí. De hecho, hasta podría dejarlo acá abajo, pero dejémoslo ahí, ¿no? Chon, chon, chon. Recursividad buena, pero nos salieron muchos casos malos. ¿En qué me equivoqué? Eh, Pop que quitaba. Vamos a hacer print. No me acuerdo si Pop quitaba el final o el último. Entonces vamos a hacer un print de esta lista cada vez. 1, 3, 1, 2, 5. Ah, claro, efectivamente quita el valor final. Y entonces voy a cambiarlo esto a como era antes. El antepenúltimo, le sumamos el último. Con pop quitamos el último. Y volvemos a hacer la misma revisión de antes. Pero se me olvidó borrar print números. Ya, pero ahí ya tenemos el true y todo, así que
excepto acá. Tenemos un list index out of range. Ah, tenemos algunos casos donde el largo... Ya, ya. Me voy a adelantar un poco. Aquí tuvimos un caso amarillo, no rojo, porque sale que el índice de la lista está fuera de rango. ¿Por qué? Porque recibimos una lista de números con largo igual a 1. Entonces, al intentar ingresar al antepenúltimo, no hay antepenúltimo porque solo hay un elemento. Entonces, vamos a cambiar el orden y vamos a agregar esta revisión al inicio. No, eso tampoco va a servir, porque vamos a entrar en un loop, tiene que cambiar. Ya aquí una solución rápida, no me gusta muy feo, digamos, pero una solución rápida es simplemente poner if largo de números es mayor a 1, hacemos esto, y si no, no. Es como medio repetido, entonces no me gusta, pero nos debería salvar. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Esto era para salvar, digamos, pero para evitar estos problemas cuando tenemos una lista de dos elementos, o sea, una lista de un único elemento. Pero básicamente lo que estamos haciendo es sumar el último al antepenúltimo, quitamos el último. Si es que el largo no da, digamos, todavía quedan elementos por sumar, entonces volvemos a repetir el proceso. Se llama la función, vuelve a entrar, ¿ya? Pero con esta lista que ahora está cambiada, porque hicimos este pop, vuelve a repetir, vuelve a repetir, vuelve a repetir, hasta que eventualmente el largo sea igual a 1, solamente queda un elemento, entonces ahí comparamos ese elemento con el total, y si dan iguales, entonces efectivamente era una lista válida porque esta suma da igual al total. Y si no, false. Listo. Y después estaba el segundo ejercicio que tiene 4 Gs, que dice, vas a recibir una señal extraterrestre encriptada y tu deber es descifrarla. Recibirás un mensaje secreto mediante dos listas. La primera lista contiene letras del mensaje en orden encriptado, mientras que la segunda lista contiene las secciones necesarias para descifrar el mensaje. Las instrucciones pueden ser ignorar o agregar, seguidas de un número de caracteres que debes ignorar o agregar al mensaje final. Deberás implementar la función descifrar rec letras instrucciones, que voy a copiar el tiro, y que retorne una lista con el mensaje secreto. Por ejemplo, si letras, bla, 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 e instrucciones ignorar uno, agregar 4, la función debe retornar la lista agua. ¿Por qué? Porque dice que hay que ignorar una letra, H, y después hay que agregar 4 letras, que es A, G, U, A. Ya, habiendo ignorado la primera, la función debe ser recursiva. Puedes asumir que siempre habrá instrucciones suficientes, ya sea para ignorar o agregar exactamente todos los caracteres de la lista letras. Ya, esto es más complicado, pero también me acuerdo cómo se hace del semestre pasado, de fondo. Ya, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ya. ¿Se acuerdan que antes les dije que hay algunas con memoria y otras sin memoria? Ya, aquí es muy útil el ocupar memoria. ¿Por qué? Porque usualmente lo que ustedes harían sería recorrer e ir agregando los valores que haya que agregar en una lista. Ya ustedes harían lista externa, después un for, voy recorriendo, y los valores que se agregan las agrego a esta lista. Pero aquí no hay espacio para eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que en recursión, tras cada iteración, estas variables, las variables auxiliares se borran. El único espacio donde hay memoria es acá, que digamos los cambios se ven reflejados al volver a llamar a la función y en el retorno. ¿Ya? Si hacemos un retorno con memoria, ahí también podemos almacenar información. Entonces, estos valores que queremos agregar, acá no los podemos, en letras, digamos, no los podemos añadir porque no tiene mucho sentido. O quizás se podría hacer,
Mm, podría ser. En realidad sí, sí se podría agregar acá si es que lo agregamos al final, por ejemplo, y hacemos que las instrucciones sean nuestro control, digamos, de condición de término. Podríamos hacer algo así. Pero voy a ocupar el otro método para que conozcan, digamos, también cómo funciona la recursión con memoria. ¿Ya? Para hacerlo un poco más gráfico, lo que voy es que ustedes podrían tener esto, ¿ya? Ah, y lo que podríamos hacer es, ya, instrucciones dicen ignorar uno, entonces hacemos un pop, fuera esto. Después, sin esta instrucción, digamos, después de haber ignorado, sacamos estas dos, ponemos agregar cuatro. Y lo que podemos hacer es estas, moverlas al final de nuevo. Entonces ahí estaría nuestra memoria, por decir, al final de la lista. ¿Ya? Y después hacemos pop de estas cuatro. ¿Ya? Borramos esto. Ah, entonces nuestras instrucciones se acabaron. ¿Con qué nos quedamos? Esto le hicimos append. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con agua. ¿Ya? Eso al parecer podría funcionar y debería funcionar perfecto. Pero yo les quiero mostrar la otra opción que les podría ser de utilidad. ¿Cuál es la otra opción? Ocupar la memoria del return. Entonces, entramos acá. Vamos a ocupar las instrucciones. Entonces, el primer valor va a ser siempre ignorar o agregar. Eh, Vamos a poner inst es igual a instrucciones.pop. Pop quitaba el último elemento, así que le voy a poner 0. Y después voy a poner cantidad es igual a instrucciones.pop 0. ¿Por qué 0 de nuevo? Porque quitamos el primer elemento, después el segundo, etc. Si instrucciones, si instrucciones es igual a agregar, vamos a hacer algo. ¿Cuál es la otra opción? Quitar. Ya. Si la instrucción es ignorar, entonces lo único que hay que hacer es hacer este pop cierta cantidad de veces. Ojo, aquí nos sirve ocupar el for. ¿Por qué? Porque no vamos a recorrer todo. Solamente vamos a recorrer una cantidad fija. Entonces lo que vamos a hacer es poner for i in range de cuánto, de cantidad, y vamos a hacer letras.pop 0. Ya. No vamos a recorrer todo, solamente la cantidad que diga cantidad en esta instrucción. ¿Ya? Y después de haber hecho eso, en el caso de que solamente había que ignorar, vamos a poner return, eh, retornar, descifrar con letras, que ahora tiene menos elementos, y con instrucciones, que también tiene menos elementos. Y si no, hay que agregar. ¿Y cómo funcionaría lo de agregar? Viene lo complicado. ¿Dónde vamos a dejar toda esa información? De hecho, ni siquiera es necesario el for. Bueno, el pop sí hay que hacerlo, pero no es necesario. Ya, para evitar ocupar un for, lo que podemos hacer también es un letras con slicing. Entonces, letras va a ser igual a los elementos a partir de cant en adelante. Entonces, si la cantidad es 2, sería 0, 1, 2. Desde el 2 en adelante e ignoramos el 0 y el 1. Esto también sí. Ya. Y aquí vamos a hacer algo parecido, pero ligeramente distinto. Aquí vamos a poner que la variable agregar van a ser los elementos de esta lista que queremos incluir. Vendrían a ser de aquí hasta cantidad. Y
Lo que vamos a hacer es que el retorno, en vez de llegar y ponerlo así, el retorno tiene que acordarse de esos valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer agregar más letras, perdón, las letras desde, eso también me faltó, actualizar letras. Ya, entonces pusimos esta lista auxiliar, digamos, que van a tener los valores que nos interesan, actualizamos el valor de letras, dejamos las letras que hay que agregar y aquí le agregamos esta función. Entonces, cada vez que salga a agregar, va a quedar los elementos que nos interesan sumado, es decir, como unido a el resto de la lista. ¿Ya? Y así es. Y en caso de que instrucciones tenga un largo igual a 0, es decir, ya no quedan instrucciones, vamos a retornar un valor neutro de una lista vacía. Ya, entonces, ¿cómo funciona esto? Ya, voy a dividir mejor. Vamos a guardar, vamos a poner dividir, vamos a ver de a poco. Aquí está el ejemplo. Ya. Entonces, al inicio sacamos dos instrucciones, o sea, dos valores de instrucción, ignorar y 1. Corresponde la instrucción, corresponde la cantidad. Si la instrucción es agregar, eh, lo que hacemos es sacar, perdón, partamos con los dos. Si la instrucción no es agregar, se activa este else, y lo que vamos a hacer es quitar el grupo de letras que no nos interesa, ¿ya? Entonces, vamos a poner desde cantidad en adelante, en este caso sería desde el índice 1 en adelante, es decir, de acá, y esto se olvida y el retorno es esta misma función, pero con estos parámetros cambiados, entonces instrucciones ahora sería solamente esto, y las letras sería solamente esto. Y en caso de que salga a agregar, que eso sería la siguiente iteración, volvemos a entrar, sacamos la nueva instrucción, agregar la nueva cantidad 4, se activa esto de acá y lo que hace es separar las letras que nos interesan. ¿Ya? Entonces aquí agregar serían desde el índice 4 menos 1, desde el índice 3 hacia atrás, de aquí hacia atrás. Y las letras serían desde el índice 4 en adelante. Que eso, pero 1, 2, 3, eso va a ser un problema. Mala cosa. Ya eso tenemos una regla. Y eso va a ser un problema porque se va a salir del índice. Eh, ya, pero por ahora imaginemos que quedaron perfectos los índices y lo que va a pasar es que vamos a dejar este valor de agregar, que sería agua, y le vamos a agregar, ¿qué cosa? La función, pero con los parámetros cambiados. Y como ya no quedan instrucciones, en la siguiente iteración esto se va a activar y nos va a retornar una lista vacía. Entonces vamos a tener como resultado final esto más esto de aquí. ¿Y qué pasa si hubieran más agregar? Entonces vamos a tener este agregar sumado a esto que si da esto de acá nos da un valor en proceso y si se vuelve a activar otro agregar nos da básicamente un agregar más nuevamente un agregar. Agregar, digamos, iteración 1, iteración 2, más esto que todavía no se sabe qué es, ¿ya? Y digamos, si eventualmente sale otro agregar, va a quedar también ahí puesto hasta eventualmente llegar al valor final, que es una lista vacía. Y eso, si se suma todo, nos da
el valor que queremos. Pero ahora hay que resolver el problema que dejé, que sería qué pasa con este índice de acá. Le podemos restar -1. ¿Será suficiente? No, porque eso no funciona en caso de que esté entre medio. Hay que dejarlo con eso, pero en el caso de que no hayan instrucciones, podríamos hacer algo así. De nuevo salvar con todo acá. Casi, casi. ¿A dónde tenemos problemas? Al final, claro, que nos va a salir error ahora. Ah, no, me confundí. Mm, no, funcionaba bien. Me confundí. Déjenme revisar. Ya, si nos queda solamente 0, 1, 2, 3. Me marca como fuera de índice. Qué raro, curioso. Cantidad, agregar 4. Letras se actualizó. Letras se actualizó para que tenga solamente estos valores. Me parece que lo deja como una lista vacía, ¿no? Curioso. Voy a hacer un print solamente para revisar. No quiero estar explicándoles mal esto. Claro, lo deja como lista vacía. Mm, Bueno, ahí me confundí. Funciona. Ya. Y bueno, eso sería todo. Vimos entonces dos ejercicios de listas, dos de listas de listas, dos de recursión. Probablemente hagan un énfasis en lo que es listas, listas de listas. Recursión no creo que sea más de un ejercicio, pero de todas formas prepárense bien, no lo dejen como extra. Los de recursión en general son, en mi opinión, bastante simples. Lo más difícil es entender. No son códigos extensos, eso voy. Así que tómense su tiempo, asegúrense de siempre ir anotando, ocupen la hoja y mucha suerte. Que les vaya bien.